Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo te encuentras este día? Muy agradecida con el Padre por permitirnos esta oportunidad de compartir de su palabra, de estar en su presencia y de tener esos temas interesantes para reflexionar sobre ellos. Amén. Episodio número 9. Ya para la honra y la gloria del Todopoderoso, aquí seguimos. Bendito sea su nombre. Y el tema del día de hoy es un tema, bueno, todos los temas son actuales porque la Biblia está viva, pero particularmente con los hechos que nos atañen en el mundo y a nuestra nación, a la nación de Israel, el tema del día de hoy va a resonar en la mente y en el corazón de muchas personas, de eso no tengo duda. Lo hemos titulado Shalom en la tormenta. El engaño de la falsa paz y el regreso del rey. Tremendo, ¿verdad? Tan solo desde el título ya nos está diciendo mucho. Así que queremos llevarlos a lo largo, a todos los que nos escuchan, a lo largo de esta travesía, como normalmente le llamamos, de entender que la paz no es un sentimiento, es una persona. Y esa persona es el Sar Shalom. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Así que vamos iniciando y vamos a entrar en un concepto que al día de hoy, y no dudo que en el pasado haya estado presente, obviamente también, porque todo lo que ha sido será, pero hoy lo vivimos muy al alcance de la mano en muchos aspectos. Y es esa ilusión de la calma. La ilusión de la calma, ¿cuándo? Justamente en la actualidad, en el momento presente, cuando en medio de la ansiedad global todos buscan paz, pero parece que cuanto más la buscamos, más se nos escapa. ¿Por qué? Porque incluso el concepto nuestro y el que encontramos en un libro, en un diccionario, hablaría de que es la ausencia de violencia, de conflictos o perturbaciones. Pero justamente en los acontecimientos actuales estamos en medio de conflictos entre naciones, dentro de las naciones, entre familias, dentro de las familias, entre individuos y dentro del individuo. Entonces vemos cómo por eso se refiere al concepto de la trampa del sistema, porque quiere vendernos la idea de paz como ausencia de la violencia o los conflictos, pero es impresionante porque incluso tenemos pasajes que nos hablan acerca de nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Este es otro concepto distinto de paz que nos da el Todopoderoso. Claro, y ahorita mencionaste tú una frase, estas trampas del sistema. Ciertamente en el mundo, y esto es para los que tienen ojos para ver y oídos para oír, los pueden detectar. ¿A qué me refiero? A que estos mecanismos intentan imitar el reino del Todopoderoso, pero en esa imitación hay una carencia muy importante, y es la carencia del rey. Quieren imitar un reino sin rey. Y eso es imposible, al menos no para un reino que perdure. De modo que hay cuatro trampas características que se revelan, y estas han sido a lo largo de la historia. ¿Cuáles son estas 4 trampas? 1. La paz de Babel, esa unidad sin santidad. 2. El narcótico espiritual, es una paz como sentimiento, no como un estado. 3. Ese pacto de paz y seguridad. Es la trampa política. Y 4. La paz del yo, el Mesías desplazado. Es cuando ese ego se interpone.
¿cierto? Y El entonces... ego, el humanismo, cualquier filosofía, religión, concepto en el que no esté incluido el Mesías. Así es. Entonces, analicemos el punto número 1, que es ese primer engaño de la unificación global. En el pensamiento hebreo, la verdadera paz es el fruto del tzedek, que es justicia o rectitud. El enemigo promueve una paz basada en el humanismo, donde todos somos uno, pero excluyendo la soberanía del Eterno. Igual que en la Torre de Babel. Exactamente, en Génesis 11. El mundo estaba buscando una paz basada en la uniformidad y en el control. Entonces quieren un mundo sin fronteras, quieren un mundo sin conflictos, pero también sin mandamientos, sin la instrucción del Todopoderoso. Es una paz que pide tolerar el pecado para no romper la armonía. Pero ese shalom de Elohim separa lo santo de lo profano. Hay una diferenciación, hay una división. No se puede mezclar lo puro con lo impuro. Ni la luz con la oscuridad. La luz con la oscuridad, lo dulce con lo amargo. Entonces, la paz que vende el mundo es, todo es admisible, todo tiene que ser tolerado, menos lo moral. Exacto. Es impresionante porque llega hasta ese nivel. El mundo está de cabeza. Así es. De modo que hay que entender un concepto y para eso ustedes saben que nos vamos a las raíces. En este caso nos vamos a ir a la raíz etimológica de esta palabra paz, ¿verdad? Normalmente tiene su origen en una de dos palabras, eirene o pax, las cuales son las raíces ya sea griega o romana. Las cuales estas suelen ser o referir solo, como bien dijiste hace unos momentos, a una ausencia de guerra o a un acuerdo político. Es decir, cuando no hay un ruido en el entorno, en el ambiente, sea político, mundial, regional, etc. De modo que si nosotros en este caso retomamos el punto número 2 de estas 4 trampas que nos compartiste hace unos instantes, este narcótico espiritual, donde hay una paz que se ofrece como un sentimiento, pero no como un estado del ser, es lo que el mundo vende. Y lo está dando como una ausencia de estrés, o como esa palabra que a mucha gente le agrada repetir, un estado zen. Ese estado en donde hay una paz que es meramente cosmética. Bien lo había dicho el profeta Jeremías, cuando denunció esto amargamente. Y él dijo, curan la herida de mi pueblo con liviandad. De modo que el engaño actual es el bienestar. Pero ese bienestar lo promueven como un bienestar emocional, que ignora la parte más importante. El arrepentimiento. Entonces es como el enemigo intenta tergiversar los conceptos dados por el Todopoderoso y ofrece una meditación, un escape, promesas políticas para que no sientan dolor de la separación del Eterno. Y es que eso es algo violento y al mismo tiempo es algo que al hombre se le ha hecho ya del día a día. Es decir, estas trampas te van alejando de a poco sin que te des cuenta, pero se vuelve algo violento porque la consecuencia es eso, es drástica. Es un sedante, esto es algo que es meramente un paliativo, no es una cura. El Mesías, en cambio, es correcto, eso nos distrae del objetivo. El Mesías, en cambio, no nos quita del dolor de este mundo. Él los dijo, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Recuerdas? Así es. De modo que Él lo que promete es plenitud. Es este shalom en medio de todo este dolor y circunstancia complicada. Pero bueno, ya hablamos de la raíz de la palabra paz de manera muy breve en esta raíz griega y en esta raíz romana. Pero ¿por qué no nos hablas un poco acerca de esta palabra en el hebreo? Que es lo que más nos llama la atención. Bueno, antes de hablar de la palabra en hebreo, hay una historia muy bonita, la voy a súper resumir y es acerca de un rey que llama
a muchos artistas, pintores ellos, para que le dibujaran un cuadro que reflejara justamente este concepto de paz. Y muchos de ellos pintan la escena que a uno le gusta. La pradera verde, el sol alumbrando, poquitas nubes en el cielo. El río plácido. Todo iluminado, todo tranquilo, las dos ovejitas sobre la pradera, todo bonito. Pero algunos, pintan otros escenarios, pero en general es como esa la idea, ¿no? Donde no hay conflicto, donde no hay problema. Correcto. Pero uno de ellos estaba haciendo un cuadro donde hay una tormenta, hay oscuridad, vientos huracanados, una cascada fuerte porque se aumenta el caudal del río, pero detrás de una pequeña piedra está una avecilla en su nido durmiendo. Y entonces toda la gente queda como asombrada. O sea, si nos están pidiendo que pintemos paz, ¿y usted cómo va a definir que esto sea paz? Y es cuando él explica el cuadro, que hace ver que uno nota el avecilla durmiendo, que la avecilla en medio de una tormenta y de la inundación y de la oscuridad, ella está tranquila en su nido. Porque de no ser así, uno solo se queda en el cuadro oscuro, en los fuertes vientos, y es justamente esa es la concepción hebrea. Y entonces el término hebreo es shalom. Shalom, como la raíz, viene de la raíz shalam, que significa estar completo, pagar una deuda o restaurar. Igualmente tranquilidad o una forma de plenitud. En esta palabra hebrea hay 3 letras que son la raíz, el shores, y son las letras shin, lamed y men. Y hay otras palabras que tienen esta misma raíz y son la palabra shalem, completo, perfecto, shulam, pagado, así es, y mushlam, perfecto. Y ahora que tú dijiste eso, perdóname que te interrumpa, pero me hiciste recordar el pasaje del Mashiach, cuando él está plácidamente dormido y los discípulos están en medio de la tormenta y entonces se despierta, o lo despiertan a él y le dicen, maestro, perecemos. Pero él veía el shalom en medio de la tormenta. Y es exactamente a lo que te estabas refiriendo. Pero bueno, ciertamente... Y no es el único episodio. Tenemos al profeta Habacuc que nos dice, aunque las higueras no florezcan y aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Adón, me gozaré en el Elohim de mi salvación. Amén. Y es que uno lo dice desde su escritorio, tranquilo sentado en su silla con la tacita de tinto al pie. Pero cuando el profeta nos refiere a un escenario de estos caóticos, es como si me echan del trabajo, si me quedo sin el auto, si viene una enfermedad, si la alacena no está llena, si tengo deudas, si hay guerra, entonces se me acaba la paz. Pero el profeta nos está dando este concepto de shalom, que como vimos acerca también del Mashiach, no importa lo que suceda en mi entorno, porque aún así el profeta puede alegrarse y gozarse en Elohim que salva. Entonces hay plenitud porque es que siempre hay esta esperanza de salvación. Amén. Es fascinante. Inclusive cuando nosotros vamos y analizamos esta palabra que es shalom, desde el picto hebreo, una de las frases que podemos rápidamente estructurar en base a los conceptos o acepciones de sus letras puede ser el fuego divino del pastor que une y asegura a través de la estaca, el agua y la sangre. Y cuando nosotros escuchamos eso, definitivamente te tiene que llevar a una persona. Y esa persona es... el Mesías Yeshua. Amén. Porque es automático. Te describe de manera instantánea la obra de redención del Hijo del Creador. Y lo importante es entender el contraste entre los conceptos de paz que nos ofrece el mundo, que vienen de esta mezcla greco-romana, con lo que es la hebrea, la cual proviene del Creador, porque esta última pretende establecer una paz verdadera, pero tiene un requisito. Y ese requisito es una pieza del rompecabezas. Y sin esta pieza del rompecabezas no puede haber paz. Ya se están imaginando cuál es esa pieza. Esa pieza es nuestro Mesías Yeshua.
porque con él se completa el diseño original del hombre. Y entonces es que esa paz real y duradera puede ser alcanzada. Así es, entonces vamos a hablar del segundo punto, el engaño, paz y seguridad. Esas palabras. Advertir sobre la falsa narrativa del sistema mundial que habla de el pacto de paz y seguridad. Lo acabamos de ver, la trampa política, acerca de que le venden a la humanidad entera conceptos, ideas, esperanzas que no van a ser obtenidas. Incluso estamos advertidos en la Escritura cuando nos dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces es por poner la mirada en los hombres. Hay muchos que, en vez de poner la mirada en el Mesías, creen que un político, presidente, gobernante, puede ser ese Mesías, y están esperando que él sea la salvación o la solución a los conflictos o al conflicto que llevan décadas. Entonces es ahí cuando está esta narrativa errática del mundo, no la que el Eterno nos ha prometido. Y es que es importante, tú comenzaste diciendo advertir sobre la falsa narrativa. Esa es la labor a la que estamos llamados. Hay un concepto en el hebreo, no un concepto, sino una figura, y era la figura de los atalayas. Y esos atalayas se encargaban de advertir si alguien venía, si algo sucedía, si algo pasaba. Eran los vigías. A eso estamos llamados. De modo que esto, cuando lo entendemos en el contexto que estamos diciendo, se vuelve uno de los puntos más proféticos y contundentes, pues tenemos que recordar aquello que está escrito en el profeta, ¿verdad? Es lo que hemos dicho. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces el mundo ofrece esta orden mundial, quiere protección a cambio de lealtad. Eso es lo que nos dice, que vamos a estar protegidos, que vamos a estar en paz si somos leales a quien sea que al sistema. Se nombre como autoridad, que en realidad es eso, un sistema, ni siquiera una persona. Y es esa misma pax romana que enfrentó Yeshua, una paz impuesta por el hombre bajo la amenaza de la fuerza o la exclusión económica, porque hasta eso llegan. La paz de ellos es obligada. Así es un concepto que se ha venido vendiendo de manera sutil y se utilizan lo que conocemos nosotros como cortinas de humo para ir haciendo que la sociedad vaya cediendo de manera voluntaria. Y eso no es nada nuevo, eso ha venido sucediendo. Y como lo comentamos, en la sociedad del Israel del tiempo de nuestro Mesías, así estaba. Hay que preguntarnos algo, y esto es una pregunta que les hacemos a cada uno. Si tu paz depende de que el sistema del mundo esté estable, entonces realmente no tienes shalom. Tienes una tregua temporal. Y esto no lo digo a la ligera. Cada uno de nosotros hemos atravesado pruebas duras y complicadas. Y nadie quiere problemas. Pero la idea es que tenemos que entender que nuestra paz viene de un reino que no es de este mundo y que no se empata a los sistemas que se implantan en este mundo. Y esto, sin dejar de lado que es algo importantísimo el comprender que la paz del mundo, por bueno que parezca que la promuevan, es algo relativamente peligroso, porque esto proviene de un personaje en particular. Del adversario, el acusador, Hasatán, que el Eterno le reprenda. Él ofrece una paz basada en el control, en el humanismo y en la negación de la soberanía del Todopoderoso. Es correcto. Es una paz que exige sacrificar la verdad a cambio de una falsa comodidad, en donde inclusive a través de engaños las personas ceden libertades esenciales, y lo vemos incluso en gobiernos, donde sí, la gente cree que hay paz, que hay prosperidad, que todo está tranquilo, y realmente sus ciudadanos pierden muchos derechos, aún esenciales. Están sometidos a todo ello, incluso por violencia. Entonces es una falsa paz. Es como hemos dicho, es un sedante, es algo que entumece. Sin embargo, la paz de nuestro Mesías Yeshua es aquella que da salvación.
en el caso del mundo es un truco mediático que nubla los sentidos y el juicio para no distinguir la verdad que tristemente está frente a los sentidos de todas las personas. Vemos muchísimas cosas al día de hoy y eso queda en el discernimiento de cada quien, el saber cómo esos actores que aparecen en los medios de difusión masivos ¿realmente será que estén jugando el rol que aparentan? Eso es una pregunta interesante. Pero vamos a pasar al tercero de los 5 puntos de nuestro podcast del día de hoy, que es la paz de nuestro Mashiach. Ese es un regalo de despedida. Ahora vamos a entender por qué, ya que Él otorga esta paz unos instantes o momentos, que se entienda la expresión, antes de su sacrificio. Hay un pasaje que se me viene a la mente. Claro, Juan 14:27. Es correcto. Nos dice, el shalom os dejo, mi shalom os doy. Yo no os lo doy como el mundo lo da. Y es que esto es un shalom, no es una paz meramente, como lo hemos venido explicando. Porque esto trasciende la comprensión de la mera tranquilidad o del estar sin tribulaciones o problemas. Esto lleva al alma y al espíritu. Así que me hace entrar en razón cuando yo escucho estas diferencias, porque definitivamente uno tiene que ponerse a pensar si realmente estás depositando esa tranquilidad, esa esperanza en alguno de los mecanismos del mundo o en aquel que está sentado en el trono. Esto nos lleva al último punto, a esa última trampa del sistema, en donde es una paz del yo, donde el Mesías es desplazado, ya que al momento de que un ser humano cae en esta trampa, es llevada a un engaño de creer que la paz se encuentra mirando hacia adentro. En lugar de mirar hacia el trono, como lo mencionaste hace un momento. Y es exactamente así. Cualquier cosa que pongamos, incluso nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, emociones, madurez, diríamos templanza o dominio propio, es una falsa paz. La paz realmente la tenemos en el Mashiach, en ese príncipe de paz o en ese Sar Shalom. Entonces hoy se nos dice que esa paz es amarse a uno mismo, es encontrar tu verdad. Pero si vemos todo esto desde la perspectiva hebrea, el hombre está incompleto sin su creador y sin una conexión con ese creador. Y entonces viene el engaño del enemigo, es convertirnos en nuestro propio Mesías. A cada uno en su propio Mesías y en su propio Salvador. Entonces son mis pensamientos positivos, es mi fuerza de motivación, es mi disciplina, qué sé yo, cualquier cosa propia del ser humano. Pero el verdadero Shalom solo llega cuando ese príncipe de paz, cuando el Sar Shalom toma su lugar en el gobierno de nuestra vida. Amén. Cuando realmente ejerce ese principado. Cuando Él toma esa autoridad, esa realeza en nuestra vida, cuando le otorgamos ese control a Él. Así es, porque sin el rey, el trono del corazón está en caos. Está vacío. Aunque por fuera todo parezca muy tranquilo. De modo que esto me hace también recordar un poco las palabras de Isaías 9:6, en donde nos habla del Mashiach Yeshua como ese príncipe de paz al que tú estás refiriendo, ¿ok? Porque la paz que el Mesías da es la paz del pacto. Esto es importante entenderlo. No es una paz que depende de las circunstancias externas, sino, y aquí viene algo súper importante, sino de la posición legal del creyente, legal en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual. ¿Ok? Entendamos que si hemos hecho el contrato con este abogado defensor, que es nuestro Mashiach Yeshua, la deuda ha sido pagada. Él ya pagó la fianza. Shalom. Shalom. Por lo que entonces puede haber
Shalom. Shalom. Plenitud. Y es fascinante. ¿Ven cómo el hebreo tiene toda una relación y todo encaja perfectamente? Y si nos vamos a hacer una conexión con la Torá del Creador, por supuesto, que es el Mesías mismo, y aquí pues obviamente ni siquiera hay que referir mucho la cita, todos la conocemos, número 6. Tenemos ahí esta famosa bendición sacerdotal, que en hebreo se le llama el Birkat Kohanim. Bueno, la última parte, ¿qué nos refiere? La parte que culmina esta bendición no es que tengas dinero ni salud, sino que el Eterno, el Todopoderoso, ponga en ti Shalom. Váyase leja Shalom. Así es, váyase leja Shalom. Eso es lo que el Eterno quiere para nosotros, que podamos llegar a ese punto. De modo que, después de haber entendido todas estas situaciones y comprender que el mundo se encuentra en una situación particularmente precaria por muchísimos aspectos, también es importante entender que gracias a un concepto es que podemos mantenernos firmes. ¿Cuál es este concepto? La emuná. Exacto. Porque entonces surge una pregunta. ¿Cómo mantenemos el shalom? ¿Cómo mantenemos esa paz cuando vemos que el mundo se sacude? Eso es difícil, porque, insisto, a veces lo decimos desde afuera. Pero cuando comprendemos el concepto de emuná, que no es simplemente esa fe de créelo y punto, sino que es una fe obediente, una firmeza, una acción. Entonces, no es creer que nada malo va a pasar, sino que debemos estar firmes mientras pasa y obedecer los principios de nuestro Creador, como lo vimos en Corintios. Así es, y también incluso nuestro Mesías Yeshua nos lo recuerda en ese conjunto de versículos tan importante que se encuentran en las Buenas Nuevas, en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo 24, cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es. De modo que la carta a los Corintios también nos hace una referencia interesante. Sí, ya la mencionamos acerca de que vienen las pruebas, vienen las dificultades, viene la tormenta, pero aún así no vamos a estar completamente eliminados, derribados, desesperados. Ese es el asunto, que no va a llegar la desesperación. La desesperación es quitar la esperanza. No vamos a quedar completamente eliminados, no vamos a quedar por fuera de combate. Eso es lo que tenemos que tener claro, que van a venir adversidades. Es lo que nos advierte el Todopoderoso, porque aquellos que venden el sueño idílico de todo va a estar bien, de no te va a pasar nada adverso, ni enfermedades, ni accidentes, ni ausencias, tanta cosa que tiene hoy el ser humano justamente por no tener al Eterno. Hay preguntas, incertidumbres, hay ansiedad. Así es. No, el Eterno dice, vas a tener eso suplido porque va a estar el Eterno, pero las cosas cotidianas, por decirlo así, del ser humano, de eso, de si enfrentar, por ejemplo, incluso desde una pequeña enfermedad. Hay quienes en medio de la enfermedad se angustian, se deprimen, exageran, se desvanecen por completo. Pues resulta que el Eterno nos dice que Él va a estar ahí con nosotros y que nos va a permitir levantarnos de nuevo. Así es. Y esto nos lleva a comprender un concepto que en hebreo es Hevlai Shel Mashiach, que lo podríamos entender como los dolores de parto del Mashiach, ¿ok? Refiriéndonos igualmente a ese pasaje del que ya hablamos, ¿verdad? Estos tiempos proféticos. Y si lo entendemos de manera natural, cuando una mujer está teniendo los dolores de parto, no tiene una paz externa, la verdad. Ni interna, el dolor es en profundo. Tiene dolor, pero tiene una esperanza más grande. La de la vida que ya viene. Eso es, se acerca a esa vida. Y en el caso de nosotros, nuevamente, este idioma bendito del Todopoderoso nos refiere a un concepto, Geulah Lenetzach. ¿Y cómo lo entendemos nosotros? Como la redención eterna. Amén. Y habla de la redención eterna cuando venga el Mashiach de vuelta, cuando regrese.
y Él establecerá el shalom definitivo en la tierra, el reino milenial. Amén. Eso es lo que estamos esperando. Justamente es Él el que nos da la instrucción, haciéndonos conscientes de que todas estas cosas se iban a suceder al final de los tiempos, todas estas adversidades y guerras y destrucciones, para eso está Apocalipsis. Pero Él nos dice y nos recomienda que estemos orando, ser hallados dignos de poder escapar de las cosas terribles que van a acontecer y aún más, de poder estar en pie delante de Él. Y esa es la esperanza, ese es el shalom que está en nosotros, que Él nos guarda, que Él nos protege, que vienen juicios, que vienen todas estas cosas que se van a cumplir, todas estas profecías que ya fueron anunciadas con muchísimos años de antelación, pero que nosotros tenemos ese contentamiento de ver que después de los dolores de parto que van en aumento en frecuencia y en intensidad, vamos a ver la luz, vamos a verlo a Él. Amén. Y esto nos lleva al cierre de este bonito episodio. Estamos esperando el retorno del Rey y la redención final, porque solo así es que la paz va a estar completa. Y solo es que así es que el Rey podrá volverse a sentar en el trono, ojo, en la tierra, porque Él nunca se ha quitado del trono. Y entonces podremos experimentar ese verdadero shalom. Así que, en este momento, les animamos a no buscar un refugio en tratados de los hombres, a no tener la esperanza en victorias políticas o militares, sino a estar apercibidos y atentos. A estar apercibidos y atentos, pero mucho, de verdad, en estado de conciencia, a no creer en todo lo que vemos, en todo lo que oímos, sino en la palabra del Todopoderoso, en lo que dice su palabra, y discernir todo a través del Ruach HaKodesh, y justamente de esas promesas y de esas profecías que ya han sido dadas a su pueblo. Así que en esta ocasión queremos cerrar dejando en manos del Todopoderoso este bonito tiempo, pidiéndole que nos guíe y que nos dé ese shalom, que nos haga comprenderlo y que nos permita vivirlo. Pero queremos dejar una pregunta a los que nos escuchan. Si mañana el mundo colapsara económicamente, ¿seguirías teniendo paz? Si la respuesta es no, entonces lo que tenías era una seguridad en el mundo, no el shalom del Mashiach. Con esto les queremos desear una muy bonita semana, día, y nos despedimos de la manera habitual, como normalmente lo hacemos. Shalom, shalom.